Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. Hoy, Jueves Santo, que estamos grabando en la mayor parte del mundo cristiano, pues está el preámbulo a Viernes Santo, que es motivo de mucha meditación. Y yo creo que en Puerto Rico tenemos que hacer una gran dosis de esa meditación en términos de hacia dónde queremos ir y realmente tener un derrotero de una política pública y de una ejecución para ver si sacamos esta economía de Puerto Rico a flote. Hoy vamos a estar hablando sobre este mar de fondos que tenemos en la isla y que han entrado desde el huracán María, el huracán Irma, luego los terremotos y luego lo que ha sucedido con la pandemia, los beneficios de desempleo. Es decir, ha entrado mucho dinero, o por lo menos el Congreso de Estados Unidos ha asignado mucho dinero. Vamos a ver cómo se traduce eso en Puerto Rico. La primera gráfica que estamos viendo es los fondos de rentas periódicas netas que entran al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico y que, como ven en la gráfica, lo histórico en nuestro año fiscal, que va de julio 1 hasta junio 30 del próximo año, indica que en el 2016 teníamos como 9.2 billones de dólares y que al 2019, justo antes de la pandemia del COVID y ya después de haber pasado por los huracanes Irma y María, había aumentado a 11.4 billones de dólares. Es un aumento significativo de más de 2.000 millones de dólares. Y aún así, después de la pandemia, en el año 2020, que empieza realmente ya es como el tercer trimestre del año fiscal 2020, la economía de Puerto Rico, al igual que muchísimas otras economías en el mundo, cerró por la pandemia de COVID-19. Y ya ven cómo al 2021 otra vez volvimos a llegar a estos niveles de 11.7 billones de dólares. Y lo que se proyecta, según la Junta de Promesa, para los años 2022 hasta el 2026, es que vamos a estar en ese rango de 12.3 billones de dólares que entran anualmente en las arcas del gobierno de Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿dinero para qué? ¿Qué hacen con ese dinero? Esa pregunta la dejo ahí en suspenso. Sigamos con las otras gráficas. La próxima es los bancos. Los bancos están llenos de depósitos de las corporaciones, depósitos de sector de negocios, depósito de los individuos, depósito del mismo gobierno. Y lo que ven ahí es un índice que sacamos comparando con el segundo trimestre del 2019, que es justo antes de que comenzara la pandemia en el 2020, para ver cómo es que esos depósitos han estado aumentando. Este es el total de depósitos bancarios, utilizando el 2019, segundo trimestre, como un índice y dividiendo todos los demás trimestres entre ese en particular. Y como ven, la gráfica es elocuente. Están llenos de depósitos. ¿Qué hacen con ellos? Eso es otra cosa. En el segundo trimestre del 2019 tenemos que en los bancos habían casi unos 58 billones de dólares, y en el cuarto trimestre del 2021, que es la última cifra que tenemos según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, estábamos ya en unos 87.5 billones de dólares. Es decir, casi 30 billones de dólares adicionales. Pero eso no se está traduciendo en lo que es actividad prestataria, en la parte de inversión, en la parte de préstamos comerciales e industriales. Hay mucho que se está traduciendo realmente a préstamos personales. Vamos a ver la tercera gráfica que tengo para ustedes, que es los fondos federales que vienen por los desastres del huracán María, Irma, lo que ha venido por los terremotos y ciertamente lo que entró por lo del COVID. Y como ven ahí, el Congreso ha destinado para Puerto Rico 79 billones de dólares.
¿Ustedes saben cuánto es eso comparado con el Producto Bruto Nacional de Puerto Rico que estimó la Junta de Planificación de Puerto Rico para el mismo año fiscal 2022? Eso es un 108% de ese Producto Bruto. Es decir, si Puerto Rico hubiese recibido eso en un año en particular, hubiésemos tenido el doble de lo que era el Producto Bruto del país. Sin embargo, de eso que se ha asignado, se ha obligado solamente un 84%, es decir, unos 66 billones de dólares. Y peor aún, lo que se ha desembolsado en realidad han sido 23 billones de dólares o un 29%. Así que esta danza de los billones de pesos hay que tener un poco más de cuidado o una interrogante en términos de política pública y de mollero que pusiera el Ejecutivo ante el Congreso, ante las agencias federales para ver cómo pueden agilizar es que estos fondos se desembolsen. Hay una carta de presentación de Puerto Rico que dice hay muchos de estos fondos que parece que no se han utilizado correctamente y el Congreso y muchas de estas agencias federales han estado diciendo ahora, ¿saben qué? Como tenemos duda sobre el mejor uso de estos fondos, vamos ahora a requerir que sea por reembolso. Es decir, ustedes hacen el proyecto, nosotros lo evaluamos y si entendemos que cumple con todos los requisitos, le vamos a reembolsar ese dinero. Eso realmente me pone un poco en desbalance lo que podíamos utilizar de esos fondos. Pero ciertamente siendo creativos con la parte financiera, si los bancos necesitan prestar, ¿qué más que estuviera garantizado por estos fondos federales? Y decir, municipio X que tiene unos proyectos que son importantes para renovar el casco urbano, para realmente fomentar la inversión, va a un banco que pueda realmente estructurar este préstamo para que sea garantizado también con esos fondos federales que están ahí y que solamente se van a hacer de reembolso. Así que por una tasa de interés pues podríamos ver esto, pero esto requiere también la ejecución del gobierno para ser creativos y pensar fuera de la caja. Pero peor aún, con todo este fondo, este océano de fondos federales que Puerto Rico debería ser la envidia del Caribe, ser la envidia de muchos países. ¿Cuál es la proyección en términos de crecimiento económico? Que lo hemos discutido aquí anteriormente, según la Junta de Planificación, que son las columnas anaranjadas que están viendo en esta gráfica, y lo que es la Junta de Promesa, que es el crecimiento económico, que son las columnas azules, y lo que está en carmín, en rojo, que es para el 2024, negativo 0.7%. Aquí no hay nada que nos diga que Puerto Rico va a estar creciendo al 3, al 4, al 5% real, aún hasta el año 2026. Así que uno se pregunta, ¿cuán efectivos son estos fondos? ¿Hacia dónde es que se están dirigiendo? ¿Es hacia consumo o realmente es hacia inversión? Con esa pregunta los dejo. No olviden darnos un like en nuestra página de YouTube, en La Voz de Heidi Calero, y recuerden que la economía somos todos. Hasta la próxima.